viernes 6 de febrero ya todos estén preparados en la voluntad de Dios. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, bendecimos tu nombre, oh Dios. En esta hora estamos reunidos como iglesia, donde te hemos adorado. Oh Dios, hemos recordado la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, Señor, queremos hablar de tu palabra ya de manera explicada, especialmente a los amigos que aquí se encuentran sin Jesús. Rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu sea abriendo el entendimiento de los amigos para que ellos puedan hoy decidir por Cristo. Que este mensaje sea de salvación para ellos, de fortalecimiento para la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la primera película del Exterminador, Arnold Schwarzenegger pronunció una frase que se volvió famosa en todo el mundo. Él miró fijamente a la persona, al policía en la estación, y dijo simplemente en su voz así fuerte: volveré. Para muchos fue solamente una línea en la película, para otros una frase impactante. Pero lo cierto es que esa promesa se cumplió. Él regresó y destruyó toda la comisaría. Solo se salvaron, como sucede en las películas, los protagonistas. Amigos y hermanos, mucho antes del cine, Jesucristo también dijo: volveré. No como parte de una ficción, no como una amenaza, sino como una promesa. Nuestro Señor dijo que iba a regresar y advirtió que lo iba a hacer cuando nadie lo espere. Por eso nos llama a estar preparados. Hoy no estamos aquí para hablar de una película, estamos aquí para recordar una gran verdad. Cristo dijo: volveré. Amén. Y Él, sin duda alguna, va a cumplir su palabra. Amén. Así que quisiera que me acompañen a leer en Mateo capítulo 24, verso 44. Dice allí la palabra: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vendrá, volverá, regresará a la hora que ustedes no piensan. La hora de la muerte del Señor se está acercando. Jesús sale del templo para no volver jamás. En aquella ocasión, los discípulos estaban asombrados al contemplar las grandes edificaciones que habían sido construidas por Herodes el Grande. Pero aún más asombrados quedaron cuando el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra de eso que ellos estaban viendo en el futuro. Las palabras del Señor naturalmente despertaron en ellos un profundo deseo de conocer los acontecimientos venideros. Y no es muy distinto a lo que sucede hoy con nosotros. A nosotros, a los seres humanos, nos gusta saber qué acontecerá en el futuro. Si no, mire, por ejemplo,
las páginas en redes sociales como aquellas que hablan de las señales del fin, que hablan de los acontecimientos futuros, están llenas de seguidores. El Señor, viendo sus discípulos, y el Señor viendo la reacción de ellos, dio un discurso muy, pero muy interesante. Y los discípulos hicieron una pregunta muy interesante al Señor Jesús. Cuando el Señor le dijo sobre los edificios, ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo capítulo 24, el Señor responde a estas preguntas con una enseñanza que a través de la historia ha sido ampliamente estudiada y debatida. Mi propósito en esta hora es que nosotros podamos observar tres verdades acerca de la venida de Cristo. Tres verdades que nosotros encontramos en este solo versículo de la palabra. Nosotros no nos vamos a enfocar en los detalles que muchas veces dividen al pueblo de Dios respecto a la venida de Cristo, sino que nos vamos a enfocar en algunas verdades que traen consuelo al creyente y salvación al no creyente. Ahora bien, si Cristo dijo que volvería, si Cristo dijo que iba a regresar, lo primero que debemos afirmar es lo siguiente: su venida es una certeza, su venida es una realidad, su venida no es una posibilidad, su venida no es una especulación, su venida es una verdad firme que encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de certeza, nos referimos a algo que es verdadero, algo de lo cual no existe duda alguna, algo que inevitablemente va a suceder. Y eso es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de la venida de Cristo. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no es un asunto de teoría, no es una suposición, no es una interpretación humana, no es una invención humana, es una promesa divina. Cristo mismo habló de su venida. La venida de Cristo fue prometida por el mismo Señor. Antes de ir a la cruz, Jesús consoló el corazón de sus discípulos con estas palabras. En Juan capítulo 14, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice Cristo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús no dijo, miren, tal vez yo voy a volver. Si todo sale bien, yo voy a volver. Pueda ser que regrese. Cristo dijo, con absoluta claridad, vendré otra vez. La venida de Cristo, aparte de que fue prometida por Él, también fue confirmada por los ángeles. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos miraban al cielo, dos ángeles les dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como ustedes lo han visto ir al cielo. Los ángeles no anunciaron una posibilidad, los ángeles anunciaron una gran certeza. Pero además la venida de Cristo
fue afirmada por los apóstoles. El apóstol Pablo escribió a una iglesia en Tesalónica diciéndoles lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Para la iglesia prometida, la venida de Cristo no era un tema secundario, era una esperanza viva. La iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, los primeros creyentes se mantenían esperando con expectativa el regreso de Cristo. Y cuánto más nosotros que sabemos que la venida del Señor está más cerca que cuando ellos anunciaron la venida. Otra de las grandes verdades que nosotros encontramos en la palabra es que Cristo vendrá con gloria, con autoridad y también vendrá con poder. La primera vez Cristo vino en humildad, nació en un pesebre y murió en una cruz. Pero la segunda vez, Apocalipsis 19 nos dice que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá con poder, vendrá con justicia, vendrá en toda su gloria. Déjeme decirle algo, mi querido amigo, especialmente. La venida de Cristo es segura. No depende de la opinión del mundo. No depende del tiempo. No depende de las circunstancias. Cristo dijo, volveré, y Él va a cumplir su palabra. Pero aunque la venida de Cristo es absolutamente segura, muchas personas han intentado poner fechas específicas al regreso de Cristo. Han hecho cálculos, interpretaciones numéricas, otros han hecho anuncios públicos, convencidos de haber descubierto lo que Dios decidió reservarse para sí mismo. Por ejemplo, en el siglo XIX, William Miller anunció que Cristo regresaría en 1844. Miles le creyeron, vendieron sus propiedades y esperaban aquel día en que Miller había dicho que Cristo iba a regresar. Pero usted sabe qué ocurrió. Cristo no volvió. Ese evento ha quedado registrado en la historia como el gran chasco. Más recientemente, Harold Camping aseguró que el Señor iba a regresar en 1994. Y usted sabe qué ocurrió, ¿verdad? Cristo no regresó. Pero Camping, queriendo poner otra fecha más, dijo que Cristo iba a regresar en mayo del 2011. Y usted sabe qué ocurrió de nuevo. Cristo no regresó. Muchas personas fueron confundidas, decepcionadas, avergonzadas, porque la fecha pasó y nada ocurrió. Cristo no regresó. Miren, hermanos y amigos, estos ejemplos nos recuerdan una verdad fundamental. Todo intento humano que busca poner fecha al regreso de Cristo va a terminar en fracaso. Porque el día y la hora no nos pertenecen a ninguno de nosotros. No nos pertenecen a ninguno. Jesús lo afirmó con claridad. Él dijo que nadie conoce el día ni la hora, ni los hombres,
los seres humanos, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre. Y cuando Jesús habló de esto, lo hizo desde su condición humana, sometido voluntariamente a las limitaciones propias de la encarnación. Los ángeles, aunque viven en la presencia de Dios y están más cerca de nosotros en términos de espacio y pudieran conocer algunas cosas más que nosotros, tampoco conocen el momento exacto de la venida de Cristo. El conocimiento de ese día en que Cristo va a regresar solamente es de conocimiento del Padre. ¿Por qué ha sido así? Porque Dios quiso que fuera así. Y vamos a ver más adelante que esto implica una preparación ante el misterio de la venida de Cristo. Miren, el Señor enseñó que su venida iba a ser repentina, iba a ser inesperada, como la llegada de un ladrón en la noche. Los versículos 37 al 39 de Mateo capítulo 24, Jesús ilustra su regreso comparándolo como en los días de Noé. La gente estaba distraída en los asuntos cotidianos, ignoraron el mensaje de advertencia que Dios estaba dando por medio de Noé, y cuando el diluvio vino, los tomó por sorpresa. ¿Y qué ocurrió? Se los llevó a todos. Solo se salvaron, usted conoce la historia, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Luego en el versículo 43 del mismo capítulo, el Señor vuelve a ilustrar su venida con la figura de un ladrón. Un ladrón no avisa cuando va a robar. ¿Cuántos le han robado aquí? Le han entrado a la casa y le han llevado algo. Le avisó el ladrón. Le dijo, hoy tal día, prepárame un par de cositas y déjamelo fácil, para no tener que mover muchas cosas ni hacer bulla. Si el padre de familia supiera a qué hora vendrá el ladrón, miren, ciertamente se prepararía y no permitiría que su casa fuera allanada. Usted como padre de familia, si supiera que un ladrón va a mandar a afilar ese machete, lo pusiera cerca, ese bate de béisbol, Juan Pablo lo tuviera ahí cerca para cualquier cosa. Pero la enseñanza es clara. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Por ello debemos estar preparados. Y eso nos lleva naturalmente a la tercera y última verdad de este pasaje. Si Cristo vendrá con certeza y no sabemos cuándo vendrá, entonces la pregunta inevitable es decir, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos responder al regreso de Cristo? ¿Cómo usted, mi hermano, cómo usted, amigo, debe responder al regreso del Señor Jesús? En agosto del año 2005, el huracán Katrina fue anunciado con días de anticipación. En Estados Unidos especialmente, las autoridades emitieron advertencias claras. El huracán sería devastador. Se pidió a la gente que evacuara, que se preparara. Se le pidió a la gente que no tomara el aviso a la ligera. Algunas personas escucharon, salieron de la ciudad, se prepararon, buscaron refugio,
Pero otros dijeron, siempre exageran. Ya hemos pasado huracanes antes. Nada va a pasar, como buen dominicano. Que siempre decimos, mire, siempre el general Méndez lo anuncia y nada pasa. El día que no lo anuncian es el día que cae más agua. ¿Usted sabe qué ocurrió? Que el 29 de agosto del año 2005, Katrina tocó tierra. Todas las defensas fallaron. La ciudad de Nueva Orleans quedó bajo el agua. Murieron más de 1,000 personas en aquella ocasión. La diferencia, escuche esto, hermano y amigo, la diferencia entre los que sobrevivieron y aquellos que murieron no fue la advertencia. La advertencia fue la misma para todos. El mensaje fue el mismo para todos. La gran diferencia fue la respuesta. Cristo dijo, volveré. Cristo dijo, yo voy a regresar. Él dio señales de su venida, pero nunca dijo cuándo iba a regresar. Por eso, la respuesta correcta ante la venida de Cristo no es especular. La respuesta no es inventarse cosas. La respuesta ante el regreso de Cristo no es crear miedo a la gente. La respuesta es prepararse. Si usted va al texto que leímos al principio, Cristo dijo, por eso también ustedes estén preparados. Le estaba hablando, desde luego, a sus discípulos y extendidamente a todos aquellos que lean esta palabra. Lamentablemente, muchos creyentes han puesto más interés en los detalles secundarios de la venida de Cristo que en la venida misma. Han buscado satisfacer más su propia curiosidad que vivir una vida digna del regreso de Cristo. Muchos creyentes han perdido el interés por el regreso de Cristo y están durmiendo. Una cosa es decir con la boca, Cristo viene pronto, y en la práctica actuar como si en realidad Cristo no viniera pronto. Otra es actuar y vivir como si Él viniera en cualquier momento. Para el cristiano, más que prepararse para la venida de Cristo, para los creyentes, más que prepararse para la venida de Cristo, es estar preparados, es estar despierto, es estar vigilante, es estar alerta ante el regreso de Cristo. Samuel Pérez Millos escribió lo siguiente, hablando de este texto. El creyente vela. ¿Cómo vela? En una vida santa y vigilante, siendo sobrios, estando despiertos y atentos, como corresponde a quien espera al Señor. El creyente vigilante está activo en la lucha espiritual y bien equipado para ella, con la coraza de fe que defiende de los dardos del maligno que desea que el creyente no esté esperando al Señor. Sigue diciendo él, con el amor que permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, con la esperanza en la mente que llena todo el pensamiento cristiano y con la salvación como yelmo que comprende todo lo que tiene que ver con las bendiciones de la segunda venida de Cristo.
todo ello, concluye él, todo ello en una vida de diligencia en el servicio y en santidad, sabiendo que el tiempo del encuentro con Cristo está más cerca que nunca. Quisiera, amigo, decirte lo siguiente, a ti que estás aquí, que no tienes una relación con Cristo. La pregunta no es ¿cuándo Cristo volverá? La pregunta para ti, mi estimado amigo, es ¿cómo te encontrará Cristo cuando Él vuelva? ¿O cómo te encontrará la muerte cuando tengas que encontrarte con ella? Quiero, en estos minutos que restan, decirte a ti, mi amigo, cómo tú te preparas para la venida de Cristo. Cómo tú te preparas para el encuentro con Cristo. Mira, la respuesta es clara y sencilla. Tú te preparas para la venida de Cristo creyendo en Cristo. Tú te preparas creyendo en el Salvador. Ahora bien, ¿qué implica eso? En primer lugar, implica reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el único camino a la salvación. No hay otro camino, mi amigo, no hay otra persona en quien tú tengas que creer para ser salvo. Jesucristo y solamente Jesucristo. Lo segundo es que debes arrepentirte de tus pecados y volver el corazón a Dios. Debes reconocer que eres pecador. Y debes permitir entonces que ese Dios Todopoderoso produzca un cambio en tu vida. Lo único que hay un detalle, mi amigo. El Espíritu Santo es todopoderoso y es el único capaz de producir regeneración en tu vida. Es decir, que el Espíritu Santo es el único capaz de producir un cambio en tu corazón. El Espíritu Santo es el único que puede llevarte a Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo, tú no vas a poder venir a Cristo. Es el Espíritu Santo que debe intervenir para que entonces tú puedas venir a los pies de Cristo. ¿Y qué tú tienes que hacer también? ¿Qué implica creer en Cristo? Recibir por la fe la salvación que Cristo ofrece hoy. Una salvación que es gratis. Tienes que poner tu fe en Cristo. Tienes que poner tu confianza en Él, en aquel que murió y resucitó por ti. En aquel que dio su vida por ti y que te ofrece salvación gratis. Para Él le costó su propia vida, para ti es gratis, mi amigo. Solamente tú tienes que poner tu confianza en Él. La venida de Cristo no es solamente un evento futuro, es un llamado presente. Hoy es el día para creer, mi amigo. Hoy es el día para decidir, porque cuando Él vuelva, ya no habrá tiempo de decidir, solamente el tiempo de rendir cuentas. Cuando estés frente a Cristo, mi estimado amigo, cuando estés frente a Dios y estés sin Cristo, ¿sabes qué? Que el Señor te va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Ahora, cuando nosotros estemos delante de Dios, lo que nos va a nosotros a traer gozo y a ser aceptos delante de Dios fue el hecho o es el hecho de estar en Cristo, de pertenecer a Cristo.
Así que en el cielo tú no vas a llegar por tus obras. Así que al cielo las obras nuestras no serán para nosotros traernos gloria o darnos gloria, porque esas obras no sirven para nada. La obra que nos lleva al cielo, que nos va a hacer aceptos o que nos hace aceptos en el presente delante de Dios, es la obra perfecta de Cristo en la cruz. Mira, amigo, hoy hemos escuchado una verdad clara. Cristo dijo, volveré. Su venida es segura. El momento es desconocido, pero la respuesta que Dios espera de nosotros es urgente. Es urgente. La pregunta no es si Cristo volverá. La pregunta es cómo te va a encontrar cuando Él vuelva. Si hoy tú has puesto tu fe en Jesucristo, este mensaje no es para asustarte. Si hoy tú no has creído en Cristo, si hoy no has confesado a Cristo como tu Salvador, si hoy no has puesto tu confianza en Cristo, este mensaje no es para asustarte, es una invitación celestial. Es una gran invitación la que la palabra te está diciendo hoy. Él murió en la cruz por tus pecados. Él resucitó para darte vida y hoy te ofrece perdón, gracia y salvación. Hoy es el día para creer. Hoy es el día para arrepentirte. Hoy es el día para entregar tu vida a Cristo. Porque cuando Él vuelva, ya no vendrá a invitar, vendrá a juzgar. Y entonces, todos los seres humanos estarán o en el lado de aquellos a los cuales Cristo les dirá, venid, benditos de mi Padre. O estarán del otro lado, a los cuales Cristo les dirá, apártense de mí, para siempre, al fuego eterno. No hay otro lugar intermedio, solamente estar con Cristo para siempre, disfrutando de sus favores, o estar sin Cristo, sufriendo los horrores del infierno, sufriendo el tormento. El peor tormento es estar la eternidad separado de Cristo. Si hoy tú escuchas la voz de Cristo, que de seguro la has escuchado, porque se ha abierto la palabra y has escuchado la palabra, no endurezcas tu corazón. Recibe a Cristo, confía en Él, prepárate hoy, porque Él definitivamente que va a volver, Él va a regresar. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo, mi amigo? ¿Qué tú vas a hacer con Cristo? Querido amigo, Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? No quiero enfocarme en los hermanos, sino en los amigos. ¿Estás preparado, mi amigo? Muy probablemente has escuchado la advertencia muchas veces. Desde niño quizá has escuchado el mensaje de salvación. Has escuchado porque quizá naciste en esta iglesia, porque escuchas la radio, porque te envían mensajes por WhatsApp, porque tú en las redes escuchas o ves. De diferentes maneras, ninguno de los amigos que están aquí en esta mañana, ninguno no ha escuchado el Evangelio, no ha escuchado la invitación de Cristo. Todos los que están aquí, por muchas veces,
de muchas maneras. Así que si Cristo viniera hoy y te encuentra como estás, sin Él, ya sabes que no te vas a agarrar de papá, de mamá, de tío, de hermano. No te vas a poder agarrar de ninguno de nosotros. La salvación no se trata de esto. Si Cristo viene hoy y te encuentra sin salvación, te espera el castigo eterno y el fuego que nunca se apaga. Por eso la invitación en esta mañana es clara: ven a Cristo ahora. Ven a Él como estás. Él te va a transformar. Olvídate de cómo tú has vivido. Olvídate de lo que tú has hecho. Nada puedes hacer por ti mismo. El Espíritu Santo lo hace todo. Es el único capaz, como decíamos, de transformar tu corazón, de transformar tu vida. Así que, ¿qué esperas? Joven, amigo, ¿qué esperas? Hermano adulto, ¿qué esperas? Amigo adulto, para venir a Cristo en esta mañana. Así que te invitamos a que vengas al mejor camino, al camino del Evangelio, donde hay esperanza, donde hay vida, donde hay gozo pleno, donde hay satisfacción. Que Dios te bendiga.